Bueno, yo soy Sergio Pop, me presento porque es la primera grabación que estoy realizando y vengo de Valencia y soy hispano-griego y desde hace unos cuantos años he realizado unos estudios por iniciativa propia respecto del origen, porque siempre me ha movido conocer nuestros orígenes, ha sido un leitmotiv el conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces es imposible saber a dónde vamos si no sabemos a dónde venimos. Y a mí tengo la percepción de que no tenemos la información suficiente y necesaria y no nos han explicado coherentemente y correctamente de dónde venimos y he estado y estoy realizando unos estudios para poder conocer el origen de la humanidad, si se puede decir así, de nosotros. Bueno, pues este libro digamos, lo que ha sido la búsqueda de nuestra programación. Es decir, la herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás es la lengua y las lenguas. Y entonces me he dado cuenta, o he podido ver y tengo las evidencias, de que las lenguas son incoherentes. Desde el origen hasta nuestros días han salido de la coherencia. Entonces es imposible, cuando tú estás invocando es dentro de la boca, invocando o hablando, crees que estás diciendo una palabra, pero el sentido de esa palabra, es decir, la semántica de esta palabra es distinta. Entonces tú dices una cosa, invocas algo y el otro entiende otra cosa, y entonces ahí está lo que es la confusión de Babilonia, sí, así de claro, el engaño. Sí, todo empezó, por lo que yo he podido ver dentro de lo que son las lenguas coetáneas, los idiomas, todos están basados en Sumeria. Es posible que haya un presumerio, pero más o menos estamos en esa época. Del sumerio, el sumerio evolucionó en grandes rasgos, porque también hay otras ramas, pero bueno, a grandes rasgos evolucionó hacia el acadio. Del acadio pasó al babilonio y al asirio, y luego pasó al fenicio y al arameo. De allí derivó hacia el árabe y al hebreo, y por otro lado derivó hacia el griego, el latín y el castellano, que es el idioma que nos interesa. Bueno, nos interesan todos, pero bueno, el que estamos ahora utilizando es el castellano, o el español, o como el idioma ibérico. Lenguas madres, o son lenguas, dicen muertas para que no hagamos caso, porque como la muerte nos da miedo, pues así no, algo que está muerto huele mal, a ver si se me pega algo, ¿no? Entonces yo no me voy a acercar, ¿vale? Pero realmente las lenguas madres son las lenguas vehiculares y vinculantes hacia nuestro subconsciente, es decir, entra directamente hacia nuestra programación mental. El código fuente, claro, es como un programa de ordenador, es decir, en todo programa de ordenador, en todo software hay un código fuente. Entonces nosotros tenemos un código fuente y a través de ese código fuente nos programan como si fuéramos unos bioordenadores o unos biorobots. Somos unos seres biológicos, pero también estamos utilizando una herramienta que programa nuestro subconsciente. Entonces yo me he dado cuenta de que hay dos tipos de lenguaje, uno para nuestro consciente y otro para nuestro subconsciente. El consciente es el que utilizamos comúnmente, y con su significado que nos han dicho qué significa, y vamos utilizando en nuestra comunidad, con nuestros congéneres, y ahí nos damos pie con bola. Ahí cada uno dice una cosa y el otro entiende otra. Y luego hay otro sublenguaje, un criptolenguaje coherente, que es el que si se puede decir, cuando nos quieren dar unas órdenes, los que mueven el sistema o el ámbito donde nos movemos, y entonces nos hablan coherentemente con esos mensajes, y entonces nosotros actuamos en coherencia según sus intereses. Quiere decir, cuando nosotros queremos tener autonomía propia con nuestro lenguaje, no llegamos ni a la esquina. Cuando a nosotros nos dan órdenes, nos hablan otro tipo de lenguaje y entonces cumplimos a rajatabla y fehacientemente lo ordenado.
Esa ha sido la manera ha sido la manera para que ellos hayan podido manipularnos de una manera sin que nosotros nos hayamos podido enterar. Y entonces por eso muchas veces y conoceréis gente de que dicen una cosa y luego hacen otra. Claro, porque lo que dice hace lo que realmente quiere decir lo que había dicho, no lo que creíamos que estaba diciendo. Y ahí entra la enfermedad del conflicto. Yo me he dado cuenta que es imposible salir del conflicto si no entramos en coherencia. Entonces, mientras no pongamos en coherencia nuestra lengua, nuestra herramienta de comunicación, siempre estaremos en conflicto y por tanto siempre enfermaremos. Por cierto, enfermo quiere decir encerrado, porque fermo es una palabra que en francés es fermer, que es cerrar. Enfermo es estar encerrado, enclaustrado en uno mismo. Por eso cuando hablas con un enfermo no te escucha, porque él se ha programado de que estoy enfermo, estoy encerrado, y entonces si estoy encerrado no escucho a nadie. Buscar otra manera ahí está la cosa, ahí está, es complicado encontrar la coherencia, por lo menos por lo menos utilizar las palabras que nos han enseñado a nivel negativo, no. Es decir, intentar extrapolar hacia otras palabras que a cada uno le resuene mejor. Es decir, lo que uno se tiene que dar cuenta o entender de qué palabras les son más fiables y entonces entrar en esas palabras que él siente más fiables. Pero eso es entrar en la resonancia de cada uno. Cada uno, en el fondo, conoce, fuera de lo que es la programación mental, si conecta con su emoción, con el timo, si conecta con su emoción, podrá encontrar realmente lo que resuena de verdad. Pero para eso tenemos que salir de la lógica, que nos han impuesto que la lógica es lo correcto. Y la lógica viene de logos, y el logos está contrariado, y el logos nos hace entrar en conflicto. No puede decir estar enfermo porque entonces se está autoayudando o autoempujando hacia el fango. Correcto, pero el problema del no está codificado. No sé si te ha pasado alguna vez que dices, esto yo no lo quiero, y va y te viene, ¿vale? No quiero que me pase esto, claro, a nivel negativo. Claro, no quiere decir en el código fuente, quiere decir luz, energía. Claro, si digo no, estoy alimentando lo que no quiero y entonces me viene la catástrofe encima. Vamos a ver, para poder entender, bueno, lo que puedo hacer es enseñar un poco cómo nos han programado, cuál es un ejemplo del código fuente, y así van a poder ver lo que nos quieren a nosotros, cómo nos valoran, y así yo creo que con este ejemplo van a poder entender un poco, a grosso modo, un poco, pues digamos, cómo funciona la codificación a través del logos o el lenguaje. Logos es una palabra griega que es la palabra, quiere decir la palabra, ¿vale? También nos dicen en castellano que el que está en la palabra, en el logo, está loco. Claro, entonces el que como uno huye de estar en la locura, se aleja de la palabra y entra en la incoherencia. Y es una manera porque lo que han hecho es sacarnos de la coherencia a través del miedo. Entonces vamos huyendo de lo que es la coherencia y entonces vivimos en la confusión. Y y vivimos a nivel excéntrico. Vivimos una vida escorada, o sea, o a babor o a estribor. Es decir, vamos de un lado o a otro. Normalmente hacia la derecha. No, hacia la derecha pero a nivel de hemisferios, hacia la derecha, nos inculcan que tenemos que lateralizarnos hacia la derecha, para ser mentales. Porque la izquierda, que es el irracional, la creatividad es peligrosa, son muy peligrosas. Entonces nos lateralizan hacia la derecha. Por eso ir derecho, vamos derecho, es decir, ir recto es ir derecho, pero vas así. Es decir, te dicen que ir derecho es ir así. Y tú crees que vas derecho, no vas derecho, estás escorado, a estribor. ¿Vale? Nos hacen conducir por la derecha,
Solo a los británicos les permiten conducir a izquierda, el resto va por la derecha. Ser diestro, es decir, por la derecha. Mis derechos son mentales, no creativos, es decir, pero también, por ejemplo, en alemán richtig, que viene de right, también es derecho, por eso los alemanes son tan cartesianos. Claro, en el momento que nosotros entramos en el pragmatismo, es decir, no la vemos ni venir, porque ahí es donde nos engañan. Claro, nos dicen que la verdad es ver, no es oír, ni es sentir. Ver, verdad. Claro, entonces si nos dicen que la verdad es ver, solo creemos en lo que vemos. Además nos han inculcado como Santo Tomás, yo si lo veo y lo toco, bien, pero si no, no existe. Porque los ingleses, es curioso que los griegos reclaman al museo, a los ingleses, a los británicos, reclaman sus estatuas y toda la arqueología que desapareció de Atenas, bueno, y del territorio griego, y están en los museos de británicos. Y realmente lo que les han quitado o se han apropiado de los griegos ha sido la palabra, que es británico, viene de Britannis, que quiere decir soberano. Entonces la fuerza de los británicos está en su propia codificación. Y nosotros acatamos el nombre de soberano, de Britannis, porque lo tenemos en nuestra memoria ancestral. Porque antes de haber sido, digamos, dentro de nuestro linaje, está el linaje griego. Posteriormente, lo solo que ahora es España, paña es una palabra griega que quiere decir miseria. Is, paña. Is es una palabra sumeria que quiere decir elevado, y paña es miseria. En la miseria. Estamos codificados en la miseria. Por eso muy poca gente quiere ser española. Pues hay algunos grupos, algunas comunidades que no saben por qué no quieren ser española. Lo mismo que el vasco no quiere ser vasco porque no quiere dar asco. Está en la propia codificación. Es decir, quiero llamarme, quiero ser de Euskal Herria, porque eu es una palabra como Europa que quiere decir elevado, es una palabra positiva. Pero vasco es asco, entonces yo no quiero llamarme asco, llámeme como quiera, pero no quiero dar asco. Catalán, cata, es una palabra que no es una palabra griega que viene de catarsis, que quiere decir abajo, sometido. Tampoco. Yo no me llamaría de nada, es decir, yo intentaría obviar todos los cómo nos dicen que nos tenemos que autonombrar e intentar encontrar nuestro centro, es decir, no entrar en ninguna herramienta que nos da el sistema, lo podemos llamar sistema. Luego le podemos dar nombre, le podemos apellidar de alguna manera, pero vamos a dejar el sistema. Es curioso que en inglés España es Spain, y pain en inglés es dolor. Es decir, claro, ¿cómo nos van a querer? No es que no nos quieran a nosotros, lo que no quieren es el dolor. El concepto del dolor. Va a sufrir o amparo, que me tengo que proteger para no estar desamparada. Es decir, correcto. Sí, es curioso, bueno, quería hablar porque hablabas del bien y del mal, sí. Y es curioso porque bien, bi es una palabra sumeria que quiere decir chiquitito, pequeño, ¿vale? Y en es señor, como, no sé si has oído hablar de Enkidu, el señor Kidu, o otras palabras, en quiere decir el señor. Y Maal es una palabra sumeria que quiere decir ser, existir, tener. Entonces entramos en la dicotomía de decir o el bien o el mal. Pues me voy con el bien, muy bien, eres alguien pero pequeñito. Si te vas con el mal, vas a ser un malévolo, eso sí, vas a sentir que eres, vas a empoderarte, pero vas a estar con nosotros para el mal. Vas a ser un bicho. Y ahí está la cosa, cabeza de ratón o cola de león. Y eso lo han promovido ellos, nos meten en esas dicotomías de o esto o lo otro. O un mal menor o un mal mayor. Pero en el mal vas a estar. Claro, allí es muy difícil de salir, no hay que entrar en eso. No.
No tiene ningún... Vamos a ver, depende de dónde vivas, depende de la idiosincrasia de donde estés viviendo, tienes que... Al final lo que estamos buscando nosotros es nuestro centro para encontrarnos bien. Lo que se entiende por bien. No ser chiquititos, sino bien. Y ser felices y tener satisfacción, es decir, sentir la plenitud. Que es lo que vamos buscando, yo creo que la mayoría o casi todos de los que movemos esto es porque hemos visto que hay algo raro que no funciona. Hay algo que no funciona. Y vamos buscando soluciones. Bueno, voy a empezar por esto. Esto es un pictograma de Sumeria. Y eso no sé si os sonará, sobre todo los evangelistas sí que les sonará. Eso está codificado como Na. Y Na en sumerio quiere decir, voy a poner así, Na en sumerio quiere decir ser humano. Entonces, para demostrar de que ellos sí que quieren que seamos humanos, que no seamos peces, bueno, quieren que seamos peces, pero eso ahora luego te lo comento, nos dicen nacer, que es ser na. Pero sí que nos dejan aterrizar, ¿vale? Ser na, ser humanos, sí que nos permiten. Pero luego nos dicen que somos nada. Entonces vas al médico y dices, oye doctor, siento que no soy nada, me siento un nada. Claro, es que nada quiere decir algo para ti, pero como le han puesto el significado de que es rien de rien, nada, pues te sientes mal. De esa manera te hacen sentirte mal. Luego también dicen que somos nadie. Claro, die es un prefijo de divinidad. Die, dei. Dei, como el Opus Dei, o die, o Dios. Nadie nos dan la orden que un ser humano divinizado o que quiera alcanzar su divinidad, nadie. No tenemos derecho. Pero claro, como nuestro consciente no lo entiende, pero nuestro subconsciente acata órdenes, porque damos por bueno el logos, pues aquí estamos, unos miserables. O así nos sentimos, no es que seamos miserables, pero si nos sentimos miserables, pues vivimos una vida miserable, porque es la proyección de lo que somos, de lo que sentimos dentro de nosotros. En inglés, por ejemplo, lo escriben nothing, pero se pronuncia nothing, que es sin nada, sin nada. Es decir, seguimos con la na. También nos enseñan na de na. Esto es na de na. Claro, na de na quiere decir ser humano, ser humano. Na de na. Claro, nosotros mismos nos estamos despreciando, nos estamos ridiculizando y estamos implosionando como entidades. En francés tenemos nas, que quiere decir inútil y escacharrado. Es decir, lo extrapolan el mismo fractal a todos los idiomas coetáneos. Por ejemplo, en griego, un insulto muy famoso, muy utilizado, que es hacer así, decir na. Ese es el peor insulto. Vas a Grecia, le dices a alguien na, y ese es el peor insulto que le puedes hacer. Y na quiere decir ser humano. Es decir, si yo te llamo ser humano, te estoy insultando. Entonces estás rechazando tu propia identidad. Te están despersonalizando. Para poder manipular a una entidad, a un ente, primero hay que vulnerabilizarlo, hacerlo vulnerable y hacerlo débil. Y entonces luego lo puedo manejar. Si lo hago vulnerable y lo confundo, lo dirijo por donde quiero. Lo he sacado de su centro, de su carril, y lo llevo campo a través. Y encima le digo que va por una autopista y va y se lo cree. Y ahí está ahí podemos ver lo que nos quieren. Con cuernos. Hay otra palabra que quiere decir iluminación. Ser iluminado. ¿Vale? No, nu quiere decir luz. Y ka es el ser. En sumerio es el ser, en Egipto es el alma. Pero representa el ser. No solo representa, sino significa el ser. En el código fuente. Entonces,
Iluminarse quiere decir nunca. 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 Esa es la palabra en el código fuente para iluminarse. Nunca. No quieren. Pero sí que nos dejan ser luz. Por eso dan a luz, nos da a luz, damos a luz, porque somos luz. O nos alumbran. ¿Vale? Pero luego nos cosechan. Y luego nos dicen nunca, no te ilumines. Porque si traes la luz en tu ámbito, entonces te vas a alejar de nosotros, de nuestras frecuencias. Eso es la lucha del terrorismo. Terror. Or es una palabra que quiere decir servicio y también luz. Posteriormente se le asignó la luz condensada, el oro. El oro representa la luz condensada. Terror quiere decir condensar la luz en la tierra. Eso no es terror para nosotros, es terror para ellos. Si nosotros traemos la luz en la tierra y nos empoderamos y cogemos fuerza, ellos se tienen que ir. Porque no pueden entrar en nuestras frecuencias. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros creemos que es perjudicial para nosotros, a nivel palabra, logos, nos beneficia. Lo que pasa que ellos extrapolan y focalizan sus miedos en nosotros. Lo que se puede decir el sistema. Y entonces, cuando quieren luchar contra algo, nos lo ponen delante como algo temeroso para que nosotros lo rechacemos. Cognitivamente. Pero en el subconsciente lo estamos ahuyentando nuestro bien. Y no lo sabemos. Ahora, justo en este momento, está la lucha contra la ELA. ¿Vale? El quiere decir divinidad. Ela en griego quiere decir ven. Que venga nuestra divinidad. Y nos estamos echando cubos de agua fría para congelarnos. ¿Correcto? Si nos congelamos no podemos energetizarnos. Es decir, la lucha contra la ELA es para que nosotros ahuyentemos nuestra propia divinidad. Y nosotros nos están hablando a nuestro subconsciente y no nos enteramos. Ela en griego es ven y él quiere decir divinidad. De ahí viene la palabra el Jojim. Claro, pero extrapolan las buenas palabras, lo ponen como una enfermedad, como cáncer. Cáncer es ser can. No, sí. Lo han puesto como perro, pero en el código fuente, Ka-an, Ka es el ser y An es el cielo. Ser un cuerpo celestial. Ese es el cáncer. Entonces nosotros cuando intentamos evolucionar, conectamos con la palabra cáncer, con el significado que nos han dicho conscientemente lo que quiere decir cáncer, evolucionamos y nos degradamos. Y lo aceptas, y el problema es que lo aceptes. Y dentro de la ley de la libre elección, te han engañado, pero te has engañado tú. Entonces, derivas y te degradas. Cuando cáncer realmente lo que quiere decir es una evolución hacia la celestialidad. Es decir, la evolución de la especie. Eso quiere decir cáncer. Claro, entonces cuando hacemos, por ejemplo, la biodescodificación y dicen, no, es que vuelve a desarrollar el cáncer. Es que el cuerpo, por ley natural, evoluciona. Claro, la nueva información que sobre todo viene del sol. Por eso nos dicen que pongamos protectores solares y nos protejamos del sol. Nos protejamos de los fotones. Y de la luz, que es el fos. Pero porque has decidido que te quemas. Tienes que empezar, claro, el problema es que no puedes pasar de la noche a la mañana en un momento, es un proceso metabólico mental y también orgánico.
pero es un proceso. Tienes que ir readaptándote. Pero si tú decides y tú te crees que el sol te va a quemar, el sol te quema. Pero si tú dices que el agua te quema, tú dentro de un mes tienes una úlcera, producido por el agua. Porque el poder creacional que tiene el ser humano es el máximo y va sobre ti. Tú puedes movilizar cuánticamente todo tu organismo. El problema es que no estamos en coherencia. Y ser lo que yo entiendo y lo que yo interpreto como seres divinos es poder reordenarte y reorganizarte a tu libre elección. Cosa que no tenemos hoy en día. Porque la herramienta que nos han dado para autoprogramarnos es defectuosa. Es decir, incluso por la noche, cuando estás en tu cama y estás meditando, te estás hablando en silencio, pero te hablas introspectivamente, pero sigues confundiéndote tú mismo. Y al día siguiente sales más confundido. Mira, hay una cosa que está clarísima, y es que nos han dado el mensaje. Hablan de que Eva, en el paraíso, mordió la manzana. Claro, la manzana en griego se llama milo. Se pronuncia milo, la manzana. Pero milo también quiere decir hablar. Lo que nos están diciendo que el habla, la lengua, es nuestra mordaza. Es la herramienta que han utilizado para amordazarnos como seres, como entidades. Lo mismo que amor no quiere decir amor, amor quiere decir violencia. Porque amor es una palabra que viene del dios amor y de los amurru o de los amoritas, que eran unos salvajes que iban zumbando desde el Mediterráneo hasta el Índico. Hasta Ur. Iban zumbando a todas las tribus y iban cortando cabezas. Y esto está codificado y está programado como la palabra amor. Amor por ejemplo, amor, la palabra como está codificado en Sumeria es ag. Que ahí viene la palabra agapi. Es decir, en Grecia la palabra amor, agapi, en cierto modo sí que está en coherencia. Pero luego lo asocian a ágape, que es comida. Entonces el amor se come. Y ahí nos crujen en dos. Porque ahí entra la depredación por el amor. Hay que sentirlo, más que decirlo. Mejor sentirlo y sentirlo, y no hablar. Cuanto menos se habla, mejor. Ahora entiendo cómo en los monasterios prohibían hablar. O la meditación, se prohíbe hablar. Porque el momento que hablas, ensucias. Porque estamos fuera de coherencia. Claro, y es posible que tengamos unas facultades atenuadas porque hemos utilizado unas herramientas que son pues de los picapiedra. Es decir, es posible que tengamos unas capacidades o un potencial mucho mayor, pero lo hemos atenuado porque estamos utilizando otro tipo de herramientas. Entonces, nuestro cuerpo humano pues dice, bueno, si quieres esto para comunicarte, pues lo otro aquí se queda. Es como si tienes un Ferrari en tu casa, en el garaje, y ahí lo tienes aparcado y te vas con un 600 a pasear. Pues bien, no puedes ir con un Ferrari y un 600, pues vas con el 600.